Viviana Mayno, ministra de Telecomunicaciones. Buen día, señora ministra, un gusto tenerla de manera presencial aquí en los estudios de Radio Centro Digital y de Vito TV. Estamos siendo retransmitidos por el canal Vito TV, o canal 15 en TV Cable, canal 709 también en TV Cable, High Definition. Señora ministra, puntos del encuentro. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuándo estará listo este servicio en todo el territorio nacional? Gracias, estoy muy feliz de estar con todos los que nos escuchan y nos ven, porque en el mundo digital son las dos cosas en este programa. Gracias por la invitación. Efectivamente, un poco para aclarar el detalle de lo que se trata el proyecto, que en realidad no es un proyecto, es algo que ya funciona, implementado. Son 900 sitios físicamente distribuidos en el país, justamente en zonas rurales y marginales. Los puntos del encuentro son la red social más grande del gobierno en el mundo digital. Donde están ubicados no hay tantos lugares físicos de otros sectores sociales. ¿Cuántas personas atendemos? Ahí son 900, le decía, justamente en donde es más pequeño, donde es más lejos, donde casi no hay nada, es donde hay un punto del encuentro. Atendimos hasta lo que va el cierre de 2022, 4.9 millones de personas. Prácticamente la tercera parte de la población del país en estos sitios, que lo que dan es centros de servicios digitales gratuitos a la población. 40 plataformas distintas y hemos ido agregando más cada vez. Y esto va desde alfabetización digital, personas que no tienen mayor conocimiento del tema de cómo desenvolverse en línea, por decirlo así, hasta cursos de inglés profesional, tecnólogos en ciberseguridad con niveles y certificaciones que tenemos internacionalmente allí, plataformas como Oracle, como Cisco, que son los que dan los discursos. Facebook hace capacitaciones en desarrollo, en armado de computadoras. En este sentido, lo que se trata de dar allí, aparte de lo básico de alfabetización digital y conocimientos digitales básicos y medianos, se trata de darles a la gente joven y a las mujeres particularmente herramientas. La gente joven aprende allí, por ejemplo, lo que les decía, temas de tecnología, que es el perfil o target perfecto para ellos, y luego de eso puede tener un oficio o una actividad económica. En la parte de mujeres son casi nuestras mayores usuarias, prácticamente 60%, y ¿qué es lo que hacen ellas? Emprendimientos. Páginas web, diseños de propiedades, inclusive registro de propiedades de marcas. Hoy tenemos un ejemplo cortito, y ya para tal vez pasar a otro tema, una agremiación en la costa ecuatoriana, cerca de San José, que hace exportación a Alemania y a Estados Unidos desde un punto del encuentro pequeño, con 10 computadoras, porque ese es pequeño, de materiales de artesanía que crearon allí, preparan allí su página web, tienen medio electrónico de pago, y tienen todo el servicio de envío físico desde el punto del encuentro. ¿Cómo hacen para enviar? ¿Usan terceros, o sea, FedEx, una vaina? Correcto, y vamos a comenzar con servicios postales del Ecuador, pero todo lo hacen desde el sitio, porque en sus casas no tenían internet. Y hoy es un centro realmente de apoyo al desarrollo de comunidades rurales, marginales y alejadas, ¿no? Señora ministra, pasando a otro tema, ¿qué operadores implementarán el 5G en Ecuador en el 2023? ¿Quiénes tienen la frecuencia de esta generación de tecnología celular? Mire, es interesante lo que usted dice. Comienzo informando que el espectro radioeléctrico del país no ha estado valorado más que en un 30% hasta este momento. Quiere decir que si no lo tiene valorado, primero no sabe cuánto dinero y para qué lo va a aplicar en ese restante 70%. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y 5G está en ese vacío, por decirlo así. Entonces, o estaba, ya no lo está con lo que voy a comentar. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos avanzado con la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el brazo de Naciones Unidas especialista en el tema. Se ha valorado el espectro entre esos 5G, con lo cual se podrá ya entregar en concesión, en uso a operadores interesados, lo cual no se podía antes. Ecuador, quiero decir con esto como corolario, que es sumamente rico en espectro radioeléctrico, que es como todo el material minero debajo del país, este es el espectro. Cuando hablas de operadores autorizados, 5G está supuesto a funcionar sobre la tecnología celular, es decir, sobre los actuales operadores. Le hace, pues, Porta y Movistar. Sí, y bueno, CNT también. Sí, exacto. 5G claro, es móvil. Okay. Recordemos que hay muchas tecnologías que no solo son móviles. Tal vez como usuarios lo más natural es pensar en el teléfono. Pero tenemos, por ejemplo, un Internet fijo. Y otras tecnologías como Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, muchas otras cosas. Pero un punto de orden, señora ministra, me pide un oyente, William Flores, sería bueno que explique al público cuál es la diferencia en Ecuador. O sea, cómo se puede palpar lo que estamos haciendo. Creo que la media es 3G.
Ecuador. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre 4G y 5G? Ok, explico. Para tal vez un poco ponernos en contexto, todo el desarrollo que estamos haciendo en conectividad ya es 4G. Para el 2025, el 92% del Ecuador del territorio, acordémonos que también tenemos selva amazónica, donde no habita nadie, quiere decir que con 92 estamos cubriendo todo lo habitado. Vamos a estar todos en 4G. Mi compromiso personal es que va a ser el próximo año. ¿Y cuál es la diferencia entre 4G y 5G? Ok, entre 4G y 5G, en palabras muy simples para que todos podamos familiarizarnos, el 4G es conexión de personas, el 5G realmente sirve más para conexión de cosas, para inteligencia, temas como Internet de las cosas. Pongo un ejemplo que tal vez es más gráfico. Si tienes una camaronera, si tienes una bananera, empiezas a colocar, lo digo muy sencillo, especies de dispositivos o sensores entre las actividades productivas de esa camaronera. Ejemplo, camaronera, en la piscina, en la temperatura, el tamaño de la larva, el momento en que entra el camión, todo conectado con Internet de las cosas. Entonces, un dispositivo le pasa la información al otro para saber exactamente en qué momento le colocas la comida, exactamente en qué momento el camión tiene que cosechar, la temperatura cuando se pone, se desajusta. Para eso sirve 5G. Por eso son otras torres de comunicación, la fidedignidad es mayor. Otras torres, significan nuevas torres. Otras, no puedes montar sobre la infraestructura, como estaba 4G que 3G se montaba. Son más pequeñas en tamaño, o sea, más bajitas, y tienes que colocarlas más cerca, porque como es Internet de las cosas, básicamente estoy poniendo un ejemplo de tecnología aplicable para graficar, ¿verdad? Como sirve para conectar más el tema productivo, necesitas que la información no se caiga, que esté más constante el flujo, pero y más chiquita la banda, ¿no? Es más pequeño. Okay. O sea, quiero decir que el 5G a las personas no le hace una gran diferencia versus el 4G. Es más para el tema productivo. No quiero decir que no es mejor, pero no es el gran gap. Ok. Starlink, Elon Musk. Sí, SpaceX. SpaceX es la compañía, el dueño, el famoso es Elon Musk, y Starlink es la compañía que se dedica a conexión satelital. Por eso es Starlink. Internet satelital. Internet satelital. Okay. Están por 38 países ya conectados, no conectados, en los que están implementándose. En el momento van por 18. Estuvimos la semana pasada en Washington con ellos y les entregamos ya su primer permiso de operación en el Ecuador. Hemos sido el país que más rápido le hemos dado los permisos, 6 meses, solo para reflejar lo que ellos mismos nos cuentan, que por ejemplo en Brasil les tomó 2 años. En Perú les ha tomado mucho más tiempo también, somos el más rápido. Ellos están ya con su implementación, su infraestructura. Usted sabe que los satélites necesitan infraestructura en tierra también para reflejar, ¿no? Para rebotar, digamos así muy simplemente. Esa infraestructura en tierra está en la frontera con Perú, nos va a cubrir a los dos. No. Está la instalación lista, sin embargo el servicio se pondrá en efecto, en ejercicio ya a inicios del próximo año, porque quieren llegar a una mayor fidelidad tecnológica, que para ellos en sus políticas es del 98%. Le falta un pequeño tramo para que sea perfecto el servicio y poderlo habilitar, pero físicamente es decir, ya está. Ahí tú puedes contratar internet en cualquier parte, independientemente de donde estés, porque viene del cielo prácticamente. Es correcto, viene como toda conexión satelital del satélite que está arriba en el cielo, pero refleja en una infraestructura física terrena. ¿Qué tiene de particular Starlink? Que es una constelación de nubes de satélites. Normalmente el satélite es un satélite y uno lo ve, ¿verdad? Esto es una nube o muchos pequeñitos que orbitan más bajo. Al orbitar más bajo la señal se pierde menos. Ahora, ¿necesitas aparatos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a usar o son la misma tecnología? No, es diferente. Necesitas como si fuese un servicio de televisión pagada. Una especie de módem, una antena pequeña y ahí ya se conecta al dispositivo. Inclusive en Estados Unidos las personas usan la autoconexión porque, según indican, es bastante simple de montar, ¿no? Es una antena afuera, un dispositivo tipo una caja de televisión digital, imaginemos. Y la antena apunta al cielo, no es como las antenas para los satélites como Panamsat, por ejemplo, que tienes que tener unas coordenadas específicas donde está el satélite. No, inclusive rota. Sí. Según ya viene con inteligencia. Claro, rota sola. Eso es tecnología. Claro, ese es lo interesante de Starlink, que es un nuevo tipo de tecnología. No, satelital ya existe, pero la manera en la que ellos lo han desarrollado es diferente. Un oyente dice, ¿cómo se va a financiar? Justamente. Claro, pues costos aproximados, no de la infraestructura, para el usuario. Para el usuario. Acordémonos que el Estado no da servicios de Internet o de conexión. Los servicios de telecomunicaciones son privados en general, y esto es algo universal. Ellos son una empresa privada, satelital, y ¿qué tendrá de bueno? Que en el Ecuador ya tenemos 2.
Dos de los satélites típicos, tradicionales. Tal vez para las ciudades no es tan común, porque en las ciudades nos conectamos por fibra óptica. Esto funciona más en los lugares en donde la fibra óptica, por geografía, como en la selva amazónica o como en las montañas, en la parte más alta de la sierra, o Galápagos, no llega por temas geográficos, que no los canso con los detalles, pero es una onda y la onda rebota contra la montaña, por ejemplo. Por eso en ciertos sitios la manera correcta tecnológicamente es el satélite. Entonces, en este caso, ellos van a entrar a competir en el mercado de satélite y eso automáticamente hace que el usuario, el ciudadano, tenga lo que como Estado tenemos que proporcionar y lo que siempre se ha pedido, mayor competencia. Correcto. Mayor competencia, mayores servicios y evidentemente eso también incide en los precios. Costos estimados para los usuarios. Ellos no han dicho cuánto piensan cobrar en el país, pero tenemos un estimado de la región y la instalación tiene un costo y las mensualidades otro. Debería estar sobre unos $800 instalar todo el equipamiento inicial y de ahí un mantenimiento de un plan. Bueno, puedes tener diferentes planes también, ¿no? Claro, depende del ancho de banda que necesites. Exacto, igual que la terrestre, digamos, con la fibra óptica. Exactamente igual. Ahora, ¿cómo está la cobertura terrestre de Internet en Ecuador hoy? Les decía hace un momento que mi compromiso en el gobierno, y lo tomo como un compromiso con la ciudadanía. Mire que escuchaba que hablaban de la ley de economía violeta. Nosotros el mundo digital y la parte de conexiones lo tomamos como una imperiosa necesidad para el desarrollo. Hoy por hoy estar desconectado quiere decir estar completamente aislado. Y el nuevo alfabetismo o analfabetismo es el digital. Ya no hay en la otra clase, ¿no? En un mundo actual necesitas estar conectado. Por eso nosotros hemos trabajado este año y medio en la línea, en lo que entendemos que es la línea base del desarrollo de las personas y del país, que es la conectividad. Hemos logrado 53 nuevas parroquias conectadas, parroquias rurales que no tenían nada, un poco para reflejar o para explicar. El ratio promedio por año eran 10. Nosotros hemos hecho 53 en un año y medio. 10 por año, 53 en un año. 59, perdón, porque ya estoy ahí peleando por las 60 para cerrar el ejercicio. 60 y tenemos un proyecto de conectividad, que son nuevas parroquias, o sea, llegaron donde no había nada, puntos Wi-Fi gratuitos solo en lugares de servicios públicos. O sea, centros de salud, escuelas, junta parroquial, para que el servicio tenga conexión gratis. Eso haces con el Wi-Fi. Y actualización de 2G, que solo vos, a 4G, que es datos. Es decir, hoy todos los servicios, los lugares públicos como los hospitales, por ejemplo, los subcentros de salud, tienen internet gratuita para que el público pueda conectarse. No todos, pero a los que hemos ido llegando con estos Wi-Fi, que son los rurales y marginales, de eso estoy hablando. Correcto. En donde no había nada, se llega con el servicio, que es lo que se llama la infraestructura tecnológica, que básicamente fibra óptica hoy, 4G, pero luego viene la accesibilidad, que es otro tema de la conexión. Cómo alguien puede, habiendo el internet, tomar un plan o tener el servicio. Y ahí es donde hemos complementado con Wi-Fi gratuitos en centros de servicios públicos. Y que no es lo mismo que en una ciudad ponerlo en el malecón, un área turística. No tiene el mismo fin, en este caso es para dar el servicio. Así es como hemos llegado a casi 5 millones, 4.9 millones de personas que no tenían ese servicio antes y los hemos integrado a un ambiente de desarrollo, de economía. Y en estos centros es donde tienes estas capacitaciones, vía ahora con la Facebook. Los puntos del encuentro. Son los puntos del encuentro. Pero no es lo mismo entonces. No, la conexión es conexión. Ok. Y la conexión es llegar con infraestructura y dotar de conectividad. El Wi-Fi es una antena de Wi-Fi que da el servicio para esos lugares de centros de salud y tal. El punto del encuentro es un lugar físico en el que usted, digamos, un centro de servicios, imagínese un docucentro. Correcto. Okay. Pero que no es un docucentro, sino una especie de cyber físicamente, si nos queremos imaginar, en donde tienes alguien que te enseña cómo usarlo. ¿No? Está muy clara la explicación. De transformación digital y audiovisual y la ley FinTech. En primer lugar, ¿de qué se trata esta ley de transformación digital? ¿O quieres ir primero con las preguntas del público? No, dale tú con esa. Yo tengo unas preguntas más pechugonas. Simplemente que nos indique de qué se trata esta ley de transformación digital y audiovisual y la ley FinTech y cómo puede cambiar o revolucionar el sistema de telecomunicaciones del país. Mire, va de la mano con lo que hablábamos ahorita con Eduardo, el desarrollo de un país pequeño, pequeño geográficamente con un número de población manejable en dólares, donde estamos ubicados nosotros, pasa porque tengamos mejores herramientas. Y las herramientas hoy por hoy, después de la pandemia, son digitales. ¿Qué queremos en la ley de transformación digital? En donde he comparecido 2 veces a la asamblea ya. Ayer fue la segunda y pasó la comisión de desarrollo, va al pleno ya ahora hasta la siguiente semana para aprobarse. ¿No lo amenazaron con juicio político ahí? No, fíjese que no, yo tengo una excelente relación con la asamblea porque lo que nosotros proponemos como ministerio es inclusivo y le cuento, realmente fue muy congratulante ver que las diferentes tendencias políticas todas van en la misma dirección, porque ¿quién se va a oponer al bienestar de las personas y al desarrollo? No tiene... Ellos sí suelen oponerse.
Bueno, en este tema esperamos que todo salga bien. Lo hemos manejado de la manera más articulada posible y un poco comentar de qué se trata la ley de transformación digital. Primero mencionar que la transformación no es de un gobierno, la transformación es de una sociedad, es de un país. Un país que se transforma digitalmente quiere decir que, para comenzar, voy a decir con lo que no es tan natural, es más transparente. Ya. Cuando tú puedes ver la información y mencionar que el Ministerio de Telecomunicaciones no solo hace telecomunicaciones, si se fijan, la segunda parte es información. Nosotros manejamos la información del país. Y eso hoy, el dato es el oro. No es un refrán mío. El dato es el nuevo oro. La información es el nuevo petróleo. Claro. Entonces, nosotros, a través de los medios digitales, lo que manejamos todos, no me refiero ya solo al ministerio, sino a todos nosotros. Esta es una herramienta. Lo que pasa por aquí es lo importante. Y hoy nuestro mundo es 60-65% en línea. Toda nuestra vida de trabajo personal, profesional, todo transcurre aquí. Entonces, el tema de la información es muy importante. A medida que la información está más en línea y que vamos a medios digitales, somos más transparentes, más económicos, más eficientes. Ahorramos tiempo para poder hacer cosas que son más importantes, tiempos de desplazamientos, por ejemplo. Tenemos información más confiable. Eliminamos subjetividades en los trámites. Y voy a poner un caso para poder ilustrar de qué se trata. Notarías y registros de la propiedad y mercantiles. Lo que estamos propiciando aquí es que se puedan realizar audiencias de compraventa, por ejemplo, en una notaría en línea, vía telemática. Tu cédula, tu validación digital con tu cédula, con tu biometría, tu firma electrónica en la transacción en línea, que también está aparejada en tu cédula. Tiene que constatarse la identidad mediante la llamada de Zoom, por ejemplo. No es que tú puedes firmar el documento. No, es una audiencia telemática. Es una audiencia telemática. Los notarios suelen oponerse porque afecta la seguridad jurídica el hecho de que, por ejemplo, el archivo de firma digital lo puede tener cualquier persona y ellos no pueden asegurarse que quien firmó efectivamente sea la persona, por más que tengan una clave. Es correcto, y hemos cerrado el círculo, y mire que es el lugar preciso para decirlo, porque en el primer debate quitaron la parte de la validación de notarios de las firmas electrónicas, que puedas hacer un reconocimiento notarial de una firma digital, lo cual no debe de ser, porque entonces tienes un documento desmaterializado, pero si quieres reconocer la firma digital no puedes ir ante el notario, sino personalmente. Le estás haciendo una situación en la que tienes que una parte digital y una parte física que no tiene ningún sentido. Sí. Entonces, hacer audiencias digitales y registros de la propiedad y mercantiles en línea quiere decir que podrás obtener tu certificado sin ir. Eso ya lo hace Guayaquil, por si acaso. Lo va a ser mandatorio en todo el país. Excelente. Recordemos que no tenemos competencia sobre los GATS. Sí, Guayaquil cerró en la parte física, presencial. El registro de la propiedad de Guayaquil es una cosa espectacular. Lo conozco, lo he recorrido y absolutamente de acuerdo. Eso es lo que hay que llevar a todos los demás. Todo el catastro municipal de Guayaquil, que es una ciudad grande, está conectado al registro de la propiedad. De acuerdo. Pero hay, por ejemplo, aduanas que todavía te exigen papel físico para los trámites. Vamos que esa vaina que lo desapareciendo. Pero sí, donde salen los papeles físicos, que son los registros y las notarías, porque ahí es donde se hacen las transacciones. Seguimos con lo digital, todos los demás lo van a seguir. No te vayas tan lejos, perdón, y ya van a las preguntas del público. No te vayas tan lejos. Los bancos. Los bancos es una cosa terrible. Pues todos los formularios que tienes que firmar físicamente, no te aceptan nada digital, ni siquiera escaneados, sí, que tienes que firmar para poder abrir, por ejemplo, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros en un banco, y cuando es empresa es peor. Claro, es una y cosa hoy, óyeme, hoy que tienes firma digital personal, tienes facturación digital, ya pues, o sea, ¿hasta cuándo papel? Ese es un tema, me parece que de la super de bancos, pero que puede anotar. Sí, va a ir avanzando. Los bancos alineen realmente la cantidad de formularios que hay que... Esa es la ley FinTech. Okay. En la ley FinTech va que la transaccionalidad, en el caso del sector financiero y monetario, que nosotros no regulamos, pero comentar que trabajamos, nosotros como ministerio somos el integrador del Estado, articuladamente total con la Junta de Regulación Monetaria, con el Banco Central, porque también ahí hablamos de economía digital. Si usted hace trámites en presencia, si usted gestiona en efectivo, esa economía no está formalizada. El canal digital le permite formalizar la economía, porque cuando un recurso, un dinero pasa por algún medio electrónico, quiere decir que es formal, que es oficial, que lo puede seguir, que se puede trazar, que se puede saber de dónde vino, a dónde va, y puede tener, por ejemplo, indicadores de en qué sectores se consume más, para decir algo muy genérico. Orígenes del dinero, qué tipo de sectores producen más. Ese tipo de temas que los perdemos con la presencialidad. Quiero decir que no solo es economía, sino seguridad. De acuerdo. Estamos conversando con Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Señora ministra, usted tiene la joya de la corona, la renovación de las concesiones telefónicas. ¿Ya se ha calculado qué porcentaje se va a mejorar en la renovación? Se habla, el otro día estaba en una conversación, yo de esto de aquí realmente lo único que sé es contestar y apagar el teléfono, pero se habla que una buena renovación también, una buena renovación por la concesión podría estar alrededor de los 1.500 millones de dólares.
Bueno, sí, informar a quienes nos escuchan hoy que esta semana se comenzó oficialmente la renegociación de los contratos con las telefónicas. ¿Cuándo se vencen? En agosto. Agosto del próximo año. Sí, okay. Estamos en el tiempo, en el cronograma, digamos, lo hemos comenzado cuando se dijo que iba a comenzar la valoración del espectro, que es algo que usted me pregunta, Javier, justamente era indispensable para poder saber en términos globales. El mundo digital es global, no es que el espectro de Ecuador puede costar una cosa y el de Perú o Colombia otra, porque la señal pasa por los tres. No se podría usted comunicar en Ecuador y cuando llega a Perú está en otra banda y con otra frecuencia, no le funcionaría. Claro, entonces, pero bueno, también hay que ver la capacidad adquisitiva de esos habitantes que finalmente son los que van a consumir. La ministra, sí. ¿Cuánto piensan que se puede concretar esta renovación? ¿En cuánto? ¿Cuánto es el dinero? Bueno, eso repito, entendido, decía, no, pues eso viene 1.500 millones de dólares para el Estado, 2.000 millones. Yo me quedaba con los ojos así, pero como yo. Bueno, le cuento que una cosa es cuánto puede costar, que es a lo que usted se está refiriendo, el espectro, cuya valoración efectivamente se contrató con la UIT, lo que les decía, las Naciones Unidas, el brazo de Naciones Unidas, para ver cuánto va a costar el espectro. Pero eso no quiere decir que eso es lo que van a pagar en dinero. Lo van a pagar, pero puedes pagarlo también en inversiones. En inversiones que en este caso serán sociales o su 5G. Pero, por ejemplo, eso pero también 5G también invertir en 5G. Pero sí. A ver, pero va 5G dentro de esta renovación también dentro del paquete. Sí, pero ¿cuánto estamos hablando? Porque tengo entendido que la primera negociación fue de 500 millones de dólares. O sea, ¿de cuánto estamos pensando? Porque a ver, ayer decía, oye, pero ¿cuánto me pueden dar por mi carro? No sé, tengo que evaluar. No, dime más o menos, ¿cuánto? No, que te mando no, ¿cuánto? Así le digo, ¿cuánto, ministra? ¿Cuánto? Mire, dentro de los términos de la negociación no le puedo dar esas cifras porque son temas que son reservados del sector. Y en medio de una negociación no se los puedo decir, pero sí le puedo decir que va a ser sustancialmente más. ¿Qué plazo tiene esta renovación? Hasta julio. A ver, ¿cuánto tiempo? Hasta julio. Va a ser entre 15 y 20 años y eso es parte de la negociación. Wow, o sea que es una negociación larga. Bastante, sí. Por eso es importante no solo cuánto vale, sino qué le va a pedir. Y miren lo que pasó en la anterior. Le pusieron obligación de conectar 2G, que es lo que había en ese tiempo. Y ahora estamos en el pulseo de incrementar nuevas tecnologías. Son las dos, Telefónica y Claro. Imagino que deben haber más. Pueden haber otros interesados. En este momento la renegociación solo es con quien tiene un negocio, que son ellas. Que no quiere decir que otras no puedan venir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la banda y la frecuencia del espectro valoradas. Y hay espacio. Si alguien más quisiera, lo puede hacer. Pero realmente, mire. Y CNT también va a tener. CNT también tiene su banda. Okay. Pero ellos no entran a la renegociación porque son del Estado. Ya tienen un permiso como público. Claro, no les corresponde negociar. Preguntas, es impresionante, señora ministra. No sé ni por dónde. Tengo por lo Dígame menos. cualquiera. Cuando la ministra va a batear lo que le pregunta. Va lámpara. La siguiente pregunta. Pregunta el Colegio de Notarios del Guayas. ¿Es pertinente haber añadido el artículo 88 a esa ley por medio del cual se pretende dejar sin efecto el proceso de evaluación para los notarios? Eso corresponde ¿En cuál debate lo hicieron? Yo no he visto eso hasta que estuve ayer en la asamblea. Otra pregunta para la ministra. ¿Tienen medida la brecha digital en los grupos más vulnerables? ¿Han pensado en otras alternativas para ir cerrando esta brecha digital en estos grupos? La transformación digital implica un cambio cultural, dice un oyente. Sí, es verdad. La brecha digital está directamente atada con la brecha de género. Vengo de la OEA justamente verificando estos temas de la parte de mujeres y va a haber la primera política de toda Latinoamérica sobre brecha digital de género. Sí, la brecha digital en el Ecuador es bastante alta. Esta medida hasta el año anterior no tenemos aún el cierre porque se hace bianual con organismos internacionales, pero es como 26% de habilidades básicas en la población. Y es verdad, para que tú puedas acometer una transformación digital tienes que tener una población que se desenvuelva en el mundo digital. No puedes mandar todo el país a digital y dejar muchas personas afuera. Y a ver, de la mano de eso, los puntos de encuentro, ¿cuánto van a crecer? Sirven para eso. Sí, pero ¿cuánto crecen? ¿Cuánto es la estimación de ustedes en crecer en puntos de encuentro cada año? No necesita tantos más, necesita más visitas y más capacitación de personas. Ok. Porque vamos a crecer, vamos a crecer. Me refiero, como me decías que están en áreas rurales, eventualmente, claro, creces el centro, pero también debe ser el número de centros debe crecer. El número de centros va a crecer como en un 15%, pero el número de visitantes es lo que debe de crecer más. ¿Qué estamos haciendo? La próxima semana vamos a inaugurar en Cañar, en conjunto, estamos aliándonos con el Seguro Social Campesino para poner instalaciones de servicios públicos que también son marginales y rurales en Seguro Social Campesino, en donde ellos, con registros civiles también, para que puedan los ciudadanos tener servicios más en localidad. Correcto. Y esto les va dando los accesos, ¿no? El punto sobre la brecha, sí, trabajamos muchísimo en capacitaciones desde los puntos del encuentro y damos cursos gratuitos. Hemos capacitado en este punto 2,5 millones de personas solo en este año, en habilidades digitales básicas. Justo los vamos conectando y los vamos capacitando.
Bien, Tengo más preguntas, me siguen llegando. Dele, Juan Javier, dele chance al público. Aquí hay Carlos Alberto Albán, dice: buenos días, la señal en la provincia de Galápagos no es buena, si tendrán la misma cobertura que en un continente en un futuro próximo, ¿cómo hará? Otra pregunta: ¿cómo hará que dejen de tener grandes vacíos en zonas que reportan como cubiertas y no lo están? Dos preguntas en uno sobre me imagino que todo esto es la señal de internet o señal de celular. Puede ser cualquiera de las dos. Sí, en realidad es más de los celulares que el fijo. Galápagos, como es una isla lejos, la parte de lo que les decía hace un momento de la señal es compleja, la onda rebota en el agua, refleja en el agua, se choca y se pierde abajo. Eso es lo que sucede en general cuando usted en el malecón se está cerca, va a ver que mientras más se acerca al agua tiene problemas de conexión. Eso es un tema técnico, ¿no? Hay un proyecto de un cable submarino a Galápagos que debería de arrancar el año que sigue, es un proyecto privado, y sobre todo en el caso de Galápagos lo que más los va a ayudar es más conexión satelital, que es Starlink, uno de los nuevos proveedores. Estamos mejorando para el primer cuatrimestre del próximo año la capacidad de la señal del satélite que hoy le da Galápagos, que es manejado por CNT en ese caso, para que tengan más ancho de banda con la señal que hoy tienen. Pero efectivamente el tema de Galápagos por su situación geográfica es un tema que es más complejo de resolver que si habláramos del territorio. Pero va a mejorar sustancialmente con estos dos temas satelitales. Y aquí sobre el comentario de Esteban, me están escribiendo Vicente Valladino: los bancos que realizamos actividad financiera no podemos participar en finanzas tecnológicas, en FinTech. ¿Por qué? Por prohibición expresa de la Asamblea. Así son las cosas. Bueno, pero habrá que hablar con la Asamblea. Estamos hablando, bueno, Sí. bien que nos comenta Vicente, pero yo entiendo y lo dije, esto también me parece que son normas de la Superintendencia de Bancos y normas de la UAFE, que te obligan, por ejemplo, a que si tú quieres abrir una cuenta tengas que poner hasta qué tienes debajo del colchón, el activo, pasivo, el patrimonio. Pero volvámonos a la ministra que la tenemos aquí. Yo sé, pero si es que estas leyes, como bien dice, nos dice el oyente, si es que estas leyes son las que impiden una transformación digital de la banca en el sentido de requisitos, etcétera, habrá que revisarlas. Habrá que revisarlas y hay que tratar de meter ahí la mayor cantidad posible. La Asamblea les parará bola. La bancarización, para facilitar la bancarización. Es que la bancarización es formalización de la economía. Totalmente. Y eso pasa solo porque sea digital. Es que la única economía que va a haber en el mundo es la economía digital. Usted sabe cuánto se transa en Latinoamérica en tecnología y telecomunicaciones, solo en Latinoamérica, este año, 340.000 millones de dólares. Wow. La novena potencia del mundo seríamos si fuésemos un bloque digital. A ver, pregunta, ¿y qué te impide? Una frontera no existe en el mundo digital. Estamos con Viana Maino, que es ministra de Telecomunicaciones. ¿Cómo va la cobertura de la fibra óptica en el Ecuador? Somos el país más fibrado de la región. Más fibrado le decimos, porque tiene más fibra, va creciendo a lugares más alejados. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Que las personas tengan la accesibilidad. ¿Y qué es lo que le decía de la población en el Ecuador podría tener acceso a internet? No te digo que lo tenga, sino que es una buena pregunta. Está disponible para ellos contratar a una empresa, ya sea CNT o las privadas, y decir, por favor, quiero a través de un plan que ustedes me pongan internet en la casa. ¿Qué porcentaje tenemos de penetración, por así decirlo, de internet disponible para la gente? Que no quiere decir que la gente lo contrate. La cosa es que esté disponible para. Yo te puedo decir que yo voy al sur de Manabí y yo desde febrero de este año tengo fibra óptica. O sea, porque llegaba ahí al lado y me dijeron, sí, bueno, si pagas el kilómetro que te falta, te ponemos. Y bueno, ya pues hubo que pagar el kilómetro. Mira, me están escribiendo de la SUAY. Me dice RapidNet, internet satelital ya existe en Yunguilla y no en el resto del país. ¿Por qué? Porque buscas los lugares que tienen más población, es un servicio privado. Y no quiere decir que no va llegando, nuestra parte es la social. Donde son comunidades pobladas urbanas y la gente puede pagar, seguro llega el operador privado. Eso no es nuestro trabajo, es el que no puede, es el que no le quieren llegar. Un punto de orden, nos están escuchando en Azuay. Un saludo a la gente que nos está escuchando en Azuay. Estamos siendo retransmitidos por Vito TV, Canal 15 y Canal 709. Yunguilla, al lado de Cuenca. O sea, estamos siendo retransmitidos por una página importante en Loja, Publicarte el Día, y bueno, Centro Digital. Mire, Loja Ciudad Inteligente, la más inteligente del país, la premiamos hace unos 2 o 3 meses. ¿Cómo mandarla a la asamblea? Ahora, penetración del SMA, que es el servicio móvil avanzado, 96% en cuentas de voz. Quiere decir que este es un dato súper interesante. 17 millones. ¿Telefonía fija o telefonía móvil? Sí, 17.3 millones de líneas telefónicas en el país.
Wow. Somos el único servicio que le llega a cada persona. No, pues tienes más, porque no, hay 17 millones. 17. Sí. 18, Pero, a ver, vamos a pero es que si tú millones. descuentas a los bebés y a los niños que tienen hasta 7 años que todavía Bueno, no... pero usted también, yo tengo 2 líneas, algunas empresas pueden tener una base celular. O sea, No, en una casa puede haber 2 líneas. Celulares. Estamos hablando Sí. de celular. Claro, solo Ya, ok. celular. Y- Perdón, un punto de orden, la 17.3 persona que me dijo millones. Lo de Yunguilla me dijeron que no dan permiso para el resto del país. No, imposible. Permisos hay para todos lados. Sí. Ahora, como dice Viana, lo que pasa es que, claro, la parte privada está buscando es quién le pueda pagar el servicio mensualmente. Claro. La Es una parte inversión, pública- por si acaso telecomunicaciones es infraestructura, tienes que hacer un desarrollo de construcción muy grande y muy caro. Y también es un nosotros tema- damos permisos siempre para todo. Acordémonos que en los lugares tenemos los GATS, que dan el permiso de construcción local. Y en eso trabajamos con ellos en un impulso. Mira, lo que nosotros hemos hecho como gobierno es quitar los impuestos a las telecomunicaciones a cambio de inversión. No cobramos el fibrado, no hay derecho de pago por fibra óptica. Hay el permiso en blanco, siempre y cuando lo desarrollen en los lugares preferidos, que es donde no hay. Claro. El impuesto a cuota de mercado. El operador que tenía más del 30% que llegaba a más del 30% de la masa de usuarios, pagaba incrementalmente cada vez más por más usuarios. No iba a invertir. Por eso a partir de este año, es lo que usted está diciendo, que le dicen quienes nos llaman, y el próximo va a ser mucho más, va a haber mucha más inversión. O sea que ese impuesto se eliminó en la ley de sostenibilidad Sí, fiscal. pero comienza desde el 23. Sin embargo, ya usted comienza a ver el deployment, el desarrollo de la infraestructura ahora, porque tienes que construir antes para poder prestar el servicio Pero de eso es que enero. hay un operador que tiene pues 65%. Pero es que el tiene otro, 30. se queda en 28. Ah, pero, Era disuasivo. Y si vinieran otros, lo mismo. sí, es un pero yo impuesto veo que que es el el único otro en la ya región. lo veo haciendo publicidad intensa al número 2. Es decir, Pero si le quiere... es por lo que hemos hecho. El espectro, Ok. el impuesto del espectro es el segundo, telecomunicaciones es el segundo sector que más paga impuestos en el país, después de petróleo. En la ley, y este año ya lo estamos viendo reflejado en resultados de inversión, se les permitió descontar 50% del impuesto del espectro a cambio de inversión. Pues Y esa es la sí, línea rectora de la renegociación. Pues- Una parte en plata y una parte en inversión. Si el país no se desarrolla, ¿de qué transformación digital? Necesitas la conectividad de la comunicación para transformar un país digital. Oiga, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo va IPv6? Y por favor, a mí explíqueme qué es IPv6. No sé qué Saludos, es. empresa Differ, pero por favor, Differ Un poco PC. más de detalle. Sí, porque no sabemos si es una marca de carro o qué, pero IPv6. Otra pregunta la hace Bruno Faiduti, ¿dónde hay dinero para investigación, desarrollo e innovación para una compañía de inteligencia artificial? Recursos para desarrollar una empresa, no, En la no, banca. eso no le Eso- corresponde al gobierno. Sí. Lo que le puedo decir es que va a estar disponible la banda para que puedan aplicar a concesiones de uso de inteligencia artificial para poderla negociar. Ahora, A lo que otra- estamos pidiendo también es un sandbox regulatorio. ¿Qué pasa en telecomunicaciones y en tecnología? Tecnología, no solo es telecomunicaciones. Desarrollar por ejemplo, algo sencillo de entender, un software. Mientras sacas el permiso, son 6-8 meses, capaz que cuando lo sacas al mercado te das cuenta que está desactualizado. En un sandbox regulatorio, que es lo que estamos proponiendo en la ley, te permite que no esté todo registrado y licenciado, sino que pueda salir como piloto o demo. Mientras haces el permiso. Eso te permitiría que alguien que hace inteligencia artificial pueda registrar su producto, su proyecto y comenzarlo a vender o a hacer pruebas, y si le va bien registrarlo, y con eso también levanta recursos. Una pregunta que nos llega a través del canal digital de Radio Centro en YouTube. ¿Cómo se encuentra Ecuador en los aspectos de ciberseguridad? Bueno, les decía hace un momento, un poquito en la propaganda, que hemos mejorado muchísimo. La semana pasada tuvimos la visita presencial, personalizada en nuestras instalaciones del secretario de Seguridad de Estados Unidos. Lo visitaremos el próximo mes también para unas capacitaciones particulares que nos va a dar. Hemos avanzado muchísimo. Nuestro índice de ciberseguridad, que es global, mundial, estaba en 26% como país cuando tomamos el gobierno. Actualmente vamos a acabar en 38%. Para su conocimiento, el promedio es 2% al año. Hemos subido 2 puntos al año, hemos subido 12 en un año y medio. Si ustedes se fijan, los incidentes de ciberseguridad son sustancialmente Vamos. sí, muy bajos en este año, y no es que nos han atacado menos. La ciberseguridad es como cualquier tipo de delito. No news, good news. No news, good news. Si no pasa nada es porque estás haciendo las cosas bien, sino que no se percibe. Se percibe cuando pasa algo, si no pasa no se percibe, pero en eso hemos trabajado muchísimo con cooperación internacional. Les comento que tenemos un hub de ciberseguridad en Ecuador para toda la región de sudamericana, que es de la Unión Europea. La Unión Europea, el primer centro de ciberseguridad que ha abierto fuera de Europa es en Ecuador, en Quito.
Y de aquí recibimos alertas y monitoreamos a toda Sudamérica desde hace 4 meses. Y Ministra, ya ¿qué- nos aclararon, IPv6 es un qué protocolo papel- de conexión. ¿Qué papel juega Estamos el IPv4. Ministerio de Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio de Educación en dotar a las escuelas públicas de conectividad a los niños, a nuestros niños, por ejemplo, de laboratorios de computación y que esos laboratorios tengan internet? ¿Cómo se entrelaza esa competencia? Porque me parece que en algún momento lo ha visto usted con la ministra de Educación en algunas escuelas del país. Sí, miren, nosotros le decía hace un momento, tratamos de integrar al Estado. Cuando uno maneja la información transversalmente, también tiene más entendimiento de qué va pasando en cada parte como un todo, ¿no? Hemos aunado esfuerzos con el Ministerio de Educación para que las escuelas, especialmente las rurales y las marginales, que son las que tienen estas deficiencias, se puedan ir conectando y tratando fíjese lo que pasaba antes. Salud, el Ministerio de Salud, digo sin ministerios, me refiero a los ministerios, ¿no? Tenía un centro de salud previsto en una provincia en Zamora o una parroquia. Educación, ministerio tenía en la de más allá y nosotros en la tercera recién íbamos a llegar con conectividad. Quiere decir que teníamos probablemente en 3 parroquias vecinas, 3 servicios distintos que no se interconectaban y ninguno tenía conexión porque estábamos nosotros en el tercero. Así sucedía antes. Ahora vamos avanzando en conjunto. Si se va a hacer una escuela o se va a arreglar, vamos viendo que justo como tenemos que ir desarrollando la conexión, ahí llegue, para que tengamos el servicio completo. Y el otro tema, aprovechando el que lo menciona, en la Ley de Transformación Digital hemos propuesto un artículo que ojalá pase en el Pleno ya, sobre incluir educación digital en los colegios. Les comento que en Colombia, desde tercero de básica, chiquititos, que ese sería nuestro primero o segundo grado en nuestra época generacional, hay esta materia que sigue todo el colegio, que no es, no se refiere propiamente a computación o a sistemas, es cultura digital. Si tu mundo es 65% en línea, es tu nueva cívica, tus nuevos conocimientos sociales, tu nuevo desarrollo de manejo de cultura. Eso viene siendo hoy. Lo hay en otros países. Y de prevención. Es que es todo. Cuando eres chico es también todo. necesitas... Desde pequeño, los más pequeños son los cuidados. Los más grandes es en qué tipo de apps ingresas, si tu biometría, estos jueguitos que hay, ¿no? Que te dice ponga su cara. Eso es inteligencia artificial. Estás dándole tu biometría a una app desconocida. Señora ministra, Temas de ese tipo, ¿no? Cuidados, controles, prevención, desarrollo. Señora ministra, he leído que usted es la única mujer latinoamericana nominada al premio 2022 de mujeres que marcan la diferencia. Y adicionalmente fue elegida como la IWF Global Director at Large 2022-2024 con el fin de contribuir con su experticia y compromiso para la misión IWF Global y su compromiso para contribuir con el liderazgo. Tantos cargos, ¿cómo la distinguen afuera? ¿Qué le queda por hacer aquí en su ministerio? Bueno, más bien vengo al revés. Yo vengo a un poco a explicar de qué se trata. IWF es International Women's Forum. Es un foro mundial de mujeres líderes. Se trata de eso. No es tanto como el tema de inclusión o de derechos humanos, sino más bien liderazgo femenino en altas posiciones. Yo me incorporé a esta organización hace unos 8 años y he ido participando, hice el programa especial, que es un programa mixto entre Harvard e INSEAD en Francia, de liderazgo femenino en altas posiciones. ¿Y de qué se trata esto? De promocionar que las mujeres ingresemos en política, en economía. ¿Quiénes fueron mis profesoras? Hillary Clinton, Michelle Obama, gente que tiene una visión de cómo las mujeres podemos aportar realmente al desarrollo desde posiciones de liderazgo, de autoridad, de responsabilidad, y no quedarnos solo en los ambientes típicos, sociales o más tradicionales, ¿no? Y siempre y cuando es una opción. Es una opción, pero es una opción que tienes que estar en posibilidad de tomar, porque si no la tienes no es una opción. Eso es lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Mencionar un poco que todo el tiempo mis asistentes y las personas con las que trabajo, toda mi trayectoria, no ahora en el ministerio, solamente son mujeres. Y chicas súper competentes, que si tú promocionas van abriendo el camino a otros. Y ese es el premio. De hecho, soy la más joven que lo ha recibido y ahora soy parte integrante del directorio mundial de la organización, ¿no? Desde el año que venga. Pero para concluir la entrevista, ¿cuál es su plan de trabajo para los siguientes 2 años? Lo tenemos sumamente estructurado. Mire, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del país, macro objetivos, son como 12. De esos 12 nosotros tenemos la tercera parte. Nosotros somos el ministerio que por segundo año consecutivo tenemos la mejor ejecución financiera del gobierno y cumplimos los objetivos del plan de desarrollo en exceso. Y es porque lo necesitamos hacer. Si nosotros no cumplimos con exceso, que es lo que venimos haciendo ya para segundo año, los demás no llegan.
Esta es una herramienta y así lo vemos, un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que qué debemos lograr y qué vamos a lograr? Lo vamos a lograr más de lo que debemos, es terminar de conectar al país, seguir capacitando y culturizando a la gente, dándoles a las mujeres economía violeta, economía digital, opciones. El mundo digital le ayuda a la brecha de género porque puede trabajar y despachar y desarrollarse en su tiempo. El tiempo y la flexibilidad es lo que ayuda a que las mujeres puedan incluirse. Usted puede estudiar universidad en línea, en qué horario en el que usted pueda. Y adquirir una profesión. Eso es inclusión social en un nivel que nunca se ha visto antes. Y ese es ya un compromiso personal mío. Esto lo veo como una oportunidad de desarrollo de género desde un ámbito tecnológico y desde un ámbito de profesionalismo, de que puedan desarrollarse mucho más. Hoy un clic te pone en cualquier parte del mundo. Y eso también es democracia. La transformación digital, señora ministra, debería ayudar a la simplificación de trámites en el país. Necesariamente. Muchísimas gracias, señora ministra Viana Mayno.